después de darles la breve bienvenida, pasaré a leer una breve semblanza de la doctora para que la conozcamos un poquito más. A continuación la leo. La doctora Claudia Romero Andrea, la doctora Claudia Andrea Romero Bastida es ingeniero bioquímico en procesado de alimentos egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Unidad Querétaro. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctorado en Tecnología Avanzada del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Campus Querétaro. Ha dirigido diversos proyectos de investigación del Instituto Politécnico Nacional y de la Red de Ciencia y Tecnología de Iberoamérica. Tiene estudiantes de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Cuenta con artículos lindizados y capítulos de libro. Ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales, así como ha realizado estancias de investigación en Argentina y en Brasil. Actualmente es profesor titular C del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, participa en los programas de maestría en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos y en la especialidad de Nutrición y Alimentos Funcionales. La línea de investigación de ella incluye la obtención y caracterización de polímeros de origen natural para la elaboración de materiales de empaque biodegradables y comestibles que puedan servir tanto como vehículo de ingredientes funcionales como para conservación de alimentos. Así brevemente, les presento a la doctora Claudia. En un momento más les cederé la palabra. Nada más, antes de continuar, les comento que en el chat tendremos la liga para que ustedes se registren. En un momento más están al pendiente de ello. Después de la plática de la doctora, como en las otras sesiones que hemos tenido, tendremos un breve momento para que ustedes, si tienen a bien, hagan preguntas. La doctora les resuelva algunas de estas y compartamos un poquito entre todos la información que amablemente la doctora nos viene a compartir también. Sin más, le cedo la palabra a la doctora y pues bienvenidos a todos otra vez. Gracias. Buenas tardes. Como había dicho el doctor Carlos, bueno, mi tema de presentación de este día es empaques comestibles como alimentos funcionales. El contenido de la práctica más o menos tiene esta temática, problemáticas de los materiales sintéticos, alternativas de solución, las fuentes de obtención, características principales, usos y proyectos realizados. Bueno, no sé si ustedes estén conscientes desde cuándo empezó el querer tener plásticos, o sea, algo que pudieran las personas utilizar para guardar cosas, ¿no? Entonces, eso fue desde principios del siglo XIX. Algunos personas empezaron a utilizar celulosa, lo empezaron a mejorar, hasta que hubo un momento en el que como que les hacía falta más materia prima para hacer sus empaques, y entonces otra persona fue la que pudo depender, ya no necesitaba depender de materiales naturales para poder hacer sus materiales como ellos quisieran y cuanto ellos quisieran. Y de ahí fue que surgió. Hasta hoy en la actualidad, pues si ustedes ven, o sea, muchas cosas de plásticos que se pueden utilizar para muchas cosas, porque entre ellos las ventajas son que son ligeros, que son baratos, son químicamente inertes, no reaccionan con el alimento y son muy resistentes, tanto mecánicamente como si ustedes tratan de romper una bolsa de plástico, pues es muy difícil. Pues esa resistencia también hace que los microorganismos no sean capaces de degradar esos materiales, y entonces hay un problema de contaminación ambiental que ustedes no sé si se han dado cuenta, que hay mucho plástico y no se sabe cómo deshacerse de ellos, ¿no? O sea, hay islas enteras de puro plástico. Esos afectan el suelo, los mares, y pueden tardar más de 100 años en degradarse. No sé si ustedes sabrán cuánta basura genera una persona por día. No sé si se han dado cuenta, pero puede llegar hasta 1 kilo de basura por día por habitante. Entonces, imagínense cuántos kilos de basura no se generan en una ciudad. Y ahí el problema de que cuando se caen ríos,
en mares, o sea, los animales hay veces que los confunden con comida y entonces pues se mueren pensando que comen algo cuando de verdad no comen nada. Y hay otros problemas como cuando se quedan atrapados en redes o algunas otros productos de plástico que no pueden ellos zafar si quedan atrapados, ¿no? Hay algunas alternativas. Al principio dijeron, no, pues hay que incinerar, pero obviamente eso causa otro problema con la capa de ozono y obviamente esos gases son tóxicos. Otros dijeron, no, pues hay que reciclar. Sí, los plásticos se pueden reciclar, pero hasta un determinado número de veces. Ya después el material ya no es tan resistente como antes. Y no todos los plásticos se pueden reciclar. Aquí tengo un ejemplo de algunos que son relativamente fáciles de reciclar, otros que son difíciles y otros que casi no se pueden reciclar. Y entonces, no sé, ¿ustedes hacen algo para evitar esa contaminación o ustedes cuando terminan de utilizar un plástico lo tiran a la basura y no saben ni qué uso tenga o en qué pare ese plástico, ¿no? Un circo de reciclaje ideal sería, bueno, que se pudiera obtener de la naturaleza, que se pudiera procesar para obtener ya sea platos, vasos, cualquier otra cosa para utilizar como medio de empaque, y ya después cuando no se necesite y se tire al suelo o al vertedero o lo que sea, pudiera utilizarse como composta para nuevos círculos, nuevos fuentes de obtención. Entonces, pues dijeron, bueno, ¿y será posible eso de hacer un círculo ideal? Pues la gente empezó, dijo, bueno, hay que utilizar materiales que vengan de la naturaleza para hacer materiales biodegradables, pensando que tuvieron una función similar, pero que se degradaran en menos tiempo. Y digo yo similar porque nunca vamos a poder igualar lo que hace un plástico sintético en uno comestible. Porque en este tenemos dos columnas en las que se comparan. El sintético tiene muy alta resistencia mecánica, es difícil romperlo. El comestible tiene una escasa resistencia que puede resistir, no sé, medio kilo de fruta. Tiene muy baja permeabilidad los sintéticos. No se puede, si ustedes ponen una fruta dentro de una bolsa de polietileno y le hacen un nudo, pues se echa a perder la fruta porque no puede respirar. El empaque comestible tiene alta permeabilidad y entonces permite al fruto que pueda respirar y no se echa a perder. La resistencia que tienen estos plásticos se debe a los enlaces covalentes, son muy fuertes y entonces los microorganismos no lo pueden degradar. Y un empaque comestible, como tiene enlaces puentes de hidrógeno, son más fáciles, son más débiles y entonces por eso es que los microorganismos los pueden degradar. Y es por eso que los sintéticos, pues una escasa biodegradabilidad después de 100 años, todavía puedes ver plástico. Y en cambio en el comestible puede ser que en unos 2, 3 meses se degrade y se degrade completamente. El sintético se puede utilizar, una bolsa de plástico lo pueden utilizar para sólidos, líquidos, para cosas pesadas, cosas ligeras. Y el cambio en uno comestible como que se tiene que adecuar qué características tiene el fruto, qué características debe tener la película, son como más específicos. Y obviamente, pues el comestible, pues se puede ser digerible y no pasa nada, y en el sintético, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, esas fuentes de obtención, si ustedes pueden ver en la naturaleza, cualquier cosa se podría utilizar para hacer un material de empaque que sea biodegradable. Por ejemplo, el maíz se podría utilizar la ceína, que es la proteína, o el almidón de maíz. En los frutos tiene que ser en estado verde porque es cuando más almidón se tiene y podría tener una mayor rentabilidad. En la leche se puede utilizar tanto la caseína, que es con la que se hace el queso, como con el suero de leche, que es lo que se exuda del queso. Se puede también hacer proteínas con productos marinos, como los peces, y para como estas películas no son muy resistentes a la humedad del ambiente, pues necesitamos algún tipo de lípido, como pudieran ser ceras de abeja, de canelilla o de
algún otro lugar, fuente de obtención. Ahorita voy a dar un poco de definiciones para que más o menos se entienda. Una película biodegradable, pues, como su nombre indica, pues se puede biodegradar cuando se pone en el suelo, pero se forma desde una superficie inerte. Es como tuviéramos una solución, lo ponemos en una caja Petri, en una charola, y ya que con la evaporación del agua lo que queda es un material que funciona como película. Y por lo general este se desecha una vez que su función termina. En cambio, una cubierta, un recubrimiento, ese se forma directamente en un fruto. Cuando nosotros lo sumergimos en una solución, lo que queda, esa es la cobertura y eso es lo que protege. Y a veces esa cobertura puede ser parte del alimento y nosotros lo consumimos con todo y la cobertura. También se tienen otro tipo de definiciones como que es el empaque activo. Si se incluyen, por ejemplo, antimicrobianos o antioxidantes, esas sustancias pueden de alguna manera interaccionar con el fruto para evitar que se eche a perder por los microorganismos o que se pueda oxidar y entonces pierda la calidad. O un empaque bioactivo en el que nosotros pudiéramos introducirle ciertas sustancias, probióticos, vitaminas, que puedan contribuir a beneficios a la salud una vez que se consuman junto con el alimento. Como yo les decía, los materiales de empaque se pueden elaborar de muy diversas fuentes de obtención, pero por lo general carbohidratos y proteínas dan la resistencia mecánica y los lípidos solo dan la resistencia a la humedad porque no tienen esa estructura que los haga un empaque. Y bueno, también para comparar, en el empaque sintético pues se tienen monómeros como por ejemplo el etileno, que con un proceso de catalización y otros compuestos pueden dar origen a un polímero que sería mezcla, bueno, unión de muchos monómeros. En el caso de los empaques comestibles, pues tenemos que meterle varias cosas como para darle esa resistencia y tratar de asimilarnos al sintético. O sea, se necesita la matriz estructural, que por lo general es un carbohidrato o una proteína. Se necesita un agente plastificante porque si no sería muy quebradiza, necesitamos darle maleabilidad. Necesitamos un agente hidrofóbico porque estos materiales son muy sensibles a la humedad del ambiente. Necesitamos agentes de refuerzo para poderles dar más resistencia y que soporten el peso de 1 kilo de fruta. Y si son comestibles, pues también tenerle un agente bioactivo que pueda dar un aporte extra, como antioxidantes, vitaminas, probióticos, etcétera. Entonces, bueno, para hablarles un poco de las matrices estructurales, lo que forma la película, está en este caso el almidón, que está formado por dos componentes, uno es lineal, otro es ramificado. Y dependiendo del contenido de amilosa que se tengan en estas fuentes, es la mejor película que se pueda hacer. Entre más amilosa se tenga, la resistencia de la película es mejor. Se han buscado en los diversos fuentes de la naturaleza qué se puede utilizar y más o menos cuánta amilosa puede tener. Se ha hecho genéticamente modificaciones en el caso del almidón de maíz, como es el Hylon 7, en el que han logrado subir hasta el 70% de amilosa. Y eso pues hace que las películas sean mucho más resistentes que unas películas de origen pues nativo, ¿no? Sin modificar. Para que se forme esa matriz estructural, esa red tridimensional, pues hagan de cuenta que esto es un gránulo de almidón, se calienta con exceso de agua, y entonces no sé si ustedes han visto en el arroz, cuando lo ponen en agua caliente, se pone el agua blanca. Entonces eso quiere decir que la amilosa está saliendo del gránulo porque es la lineal, la ramificada se queda dentro. Cuando se enfría todo este sistema, las cadenas lineales de la amilosa se reorganizan y es lo que hacen la red tridimensional, que hace la estructura de la película.
Entonces, en el caso del quitosano, proviene en una desacetilación de la quitina y la quitina proviene de caparazón de crustáceos, en este caso de camarón. Para que esta película se pueda formar, es necesario que se tenga un medio ácido, como acético o láctico, para que se pueda pues, formar la solución y al secarse se pueda formar una película. También, como les decía yo, que el almidón, por lo general, o muchos de los otros compuestos, son sensibles a la humedad del ambiente, entonces se han hecho varias modificaciones químicas de reducción, sustitución, entrecruzamiento, para que se promueva un comportamiento hidrofóbico y de esta manera sea más resistente a la humedad del ambiente. Pero también, pues, se le ponen otros aditivos, como pueden ser plastificantes, antimicrobianos, antioxidantes, y pues un montón para mejorar resistencia, humedad, o compuestos que sean benéficos para la salud. Bueno, los plastificantes pues son unas sustancias que ayudan a disminuir las fuerzas intermoleculares entre las moléculas. Aquí el glicerol es el cuadrito rojo, y entonces abren un poco estas cadenas y eso le da flexibilidad a la película. Los antimicrobianos pueden ser desde ácidos orgánicos, antibióticos, aceites esenciales, y eso con la finalidad de que tenga resistencia al ataque microbiano. No queremos que lo ataquen, pero no cuando tenemos el alimento. Y bueno, aquí se tienen algunos ejemplos, tanto de películas, aditivos adicionados y los resultados que se han tenido, pues de las diferentes bacterias que son más importantes en la cuestión alimenticia, como son los E. coli, la salmonela, la listeria, etc. Como agente de refuerzo, bueno, en este caso es una monmorianita, que es una arcilla que tiene una arreglo laminar, entonces nosotros con la sonicación aumentamos ese espacio y eso es por donde entran los polímeros y eso es lo que le da la unión y el reforzamiento con el polímero. Bueno, algo ya oyeron en la plática pasada de la doctora Rosalía, que hablaba de la nanociencia, de las nanopartículas y todo eso. Entonces, se ha también trabajado con nanocelulosa, que a la celulosa se le hace una hidrólisis ácida, se quita la parte amorfa y se queda la parte cristalina, que es lo que da la resistencia. Esas nanopartículas, pues, su función es que le cueste trabajo a la molécula de vapor de agua entrar a través de la película para que la permeabilidad sea menor, que es lo que nosotros queremos. Y bueno, aquí se tienen ejemplos de tanto tipos de nanopartículas, fuentes de almidones, las propiedades que se tienen y las referencias. Bueno, los colorantes también se pueden obtener de la naturaleza, siendo posible con betabel, puede ser con cúrcuma, con algunos otros compuestos que sean coloridos y se puedan adicionar a la película para darle pues algo vistoso, ¿no? Los antioxidantes pueden ser desde obtención de la matriz, como por ejemplo películas de garbanzo. El garbanzo tiene capacidad antioxidante, aceites esenciales, ligninas, o hasta uso de purés de frutas que tienen antioxidantes propios de la fruta, y eso te puede servir para cuando haces una película. También se le pueden añadir probióticos, ya sea que pongas la solución en una superficie inerte para hacer una película, o lo hagas como cobertura sumergiendo el fruto. Y eso tiene varias aplicaciones, no solo en productos lácteos, sino también pudiera ser en carnes, pudiera ser en frutas frescas, es decir, sin su cutícula, o pueden ser hasta en productos de panadería. Los métodos de elaboración en el laboratorio se llama de vertido en placa o de casting.
En este, pues, se utiliza el almidón, el quitosano, o sea, el polímero que se vaya a utilizar, se le pone un solvente, usualmente es agua, y los aditivos que se le pueden poner, como los que ya mencioné anteriormente, se le ponen a calentar, y ya que está la solución hecha, se vierten en charolas de cajas Petri o en recipientes más grandes, se lleva en la estufa para que se elimine la humedad, y lo que queda, pues, finalmente es la película. También se puede utilizar los equipos que comúnmente se utilizan para los materiales sintéticos, porque estos materiales, el almidón y todos estos, tienen esa capacidad en la que pueden, ¿cómo se llama? Soportar esfuerzos de cizalla y temperaturas altas, como funcionan los sintéticos. Entonces, se tienen dos equipos, uno que es de un solo tornillo, en el que se sacaría primero el PET, se vuelve a meter a la extrusión cambiando el dado para hacer una película, o pues si tiene doble dado, pues se puede de una sola vez hacer la película. Y también se puede hacer como termoprensado, en el que se tiene una temperatura, se tiene compresión a diferentes intervalos, y también se pueden obtener películas desde esta forma de elaboración. Las principales propiedades son las mecánicas, porque queremos saber qué tanta resistencia tenemos, tanto tensión como elongación, y qué tanta barrera tenemos entre el vapor de agua y los gases, que puede ser oxígeno o CO2 para conservación de frutos. Si tienen otras medidas para ver otras propiedades, color y otras, pero estas son las principales. Entonces, los equipos que se utilizan para medir estas propiedades, en primer lugar está el Instron, en el que la película se pone entre dos pinzas, las pinzas se alejan entre sí a una velocidad que nosotros determinamos, y el equipo nos dice cuánta resistencia tiene y cuánta elongación tiene. Y para medir permeabilidad a gases, por ejemplo, se tienen dos compartimentos, a uno se le retira el aire y el otro se le pone una corriente de un gas inerte, y entonces del otro lado que nosotros quitamos el oxígeno, el aire, vemos qué tanto oxígeno o qué tantas moléculas de oxígeno van pasando de un lado a otro a través de la película. Bueno, en esta gráfica yo les pongo varios usos. No sé si ustedes supieran en dónde están esas coberturas comestibles en cada uno de estos dibujos. En el primero, en el cono, pues la cobertura sería el chocolate. O sea, aparte de que tiene un rico sabor, el chocolate, como es hidrofóbico, protege al cono de que se aguade cuando le pongan el helado. En la parte de las pizzas, luego venden ya pizzas precocidas y ya nada más como para meter al horno. Pero la base de la pizza, que es la masa, se puede llegar a humedecer por la humedad de la salsa de jitomate. Entonces, si se pone una cobertura en medio de los dos compartimentos, cada quien está, como quien dice, separado, pero unidos al mismo tiempo. En el caso de las papas fritas, por ejemplo, si esas papas se les sumerge en una solución de metilcelulosa, que es hidrofílica, cuando se ponen a freír, como el aceite es hidrofóbico, derivado de celulosa repele el aceite. Entonces, se dora por fuera, pero no se le mete el aceite. Entonces, serían un poquito más light que si no se los pusieran. En el caso de las frutas frescas cortadas, siempre que se parten las frutas, terminan perdiendo color, perdiendo sabor, perdiendo textura, y entonces si le sumergen estas en una solución, pueden tener un tiempo de vida útil y de mejor calidad por más tiempo que si no se tuviera. También se han hecho pruebas, por ejemplo, en fresas, en las que se recubren con una cobertura, puede ser de almidón o de
metilcelulosa, y entonces se ven varias características de la fruta, qué tanto se contaminó con hongos, qué tanto perdió humedad, qué tanto perdió color, sabor, todo eso, ¿no? Y entonces estas coberturas pues protegen tanto propiedades mecánicas, transferencia de humedad y son resistentes al ataque de los microorganismos. También se ha utilizado en quesos, no sé si han visto que los quesos madurados siempre les ponen una capa de cera, ya sea amarilla, roja, y esa capa de cera pues evita contaminación y también evita pérdida de humedad. Y la carne molida, después de que se muele la carne, pues tiene más susceptibilidad a que se oxide pues los pigmentos de la carne, y se pone en una cobertura, esa puede evitar la humedad, puede evitar la pérdida de color, y además pues evitar la contaminación microbiana. También se ha utilizado para controlar la velocidad de maduración. Si un fruto, por ejemplo, un jitomate en un estado verde, se le pone una solución, con esta cobertura, su velocidad de respiración, o sea, respira menos, y entonces todos sus procesos metabólicos de cambio de color, de cambio de acidez a más dulce y todo eso, se retardan. Y entonces el fruto puede ser comercializado a mayores distancias de donde se produce. En otro estudio, por ejemplo, siempre que se corta una fruta, una manzana, una papa, todo eso, se oxida rápidamente porque las enzimas con el efecto del oxígeno ambiental, pues se oxidan y se cambian de color café. Si se pone una cobertura, entonces se puede evitar el ablandamiento y se puede mantener por más tiempo a buena calidad. Estas coberturas también podrían servir para poner medicamentos o sustancias en lugar de pastillas. Hay gente que no puede tomarse las pastillas o le cuesta mucho trabajo tomarse los medicamentos. Entonces, se podrían poner esos medicamentos en las pequeños pedacitos de película y solubilizarlos en la boca, obtener los medicamentos que necesitan sin la necesidad de estar pasando problemas con comerse las pastillas, ¿no? Bueno, hay otros ejemplos como los empaques bioactivos en la que las zanahorias, si se pelan, se empiezan a poner oscuras y a hacerse blandas. Entonces, si se pone calcio y vitamina E, se tienen tanto acción protectora como acción funcional. La protectora, bueno, la vitamina E protege de la humedad, la deshidratación, la decoloración, y el calcio tiene su efecto de evitar que pierda su textura. Y en el cambio, en la acción funcional, pues depende de qué tanta vitamina se le agrega a la película, pero podría actuar como un suplemento vitamínico. Y también, bueno, también depende de cuánto calcio se le pudiera poner a la película, pudiera ayudar para personas que tienen bajo calcio por osteoporosis, osteopenia o esos problemas. También los probióticos por lo general se han usado en productos lácteos, pero hay gente que son veganas, que son intolerantes a la lactosa, y entonces pues no pueden tomar los probióticos porque no pueden tomar ese alimento lácteo, ¿no? Entonces, si se ponen estos probióticos en coberturas y esos se ponen a su vez en otros productos, como podían ser rebanadas de manzana, de papaya, hasta productos de panadería, se pudieran comer los probióticos sin necesidad de tener un alimento lácteo, ¿no? En ejemplos de tanto matrices poliméricas, diferentes probióticos, sustratos en los que se ha puesto, y también lo importante es ver qué tanto están viables ese probiótico en la matriz polimérica, para saber si cuando uno lo va a ingerir todavía está activo o ya no. Se hicieron algunos estudios de saber qué tanto puede afectar el que nosotros introduzcamos esas bacterias lácticas, ácido lácticas, en películas y qué tanto pudieran afectar a la propia película, su formación, el que le agregamos ese tipo de
productos, ¿no? Entonces, ese trabajo versaba con qué tanta viabilidad quedaba en esa película con esas bacterias, si había un cambio importante en la formación de la película y qué tanto tiempo de almacenamiento iba a tener esa película con ese probiótico. Como tuvieron buenos resultados, ellos quisieron ver ahora cómo podían poner esa película con en esos probióticos en una matriz que no fuera láctea, o sea, que fuera una galleta, y vieron que, bueno, hicieron una prueba de aceptabilidad y vieron que más del 50% lo percibieron como que me gusta bastante. Aunque la apariencia, sabor, textura, sí la reportaron como una pequeña diferencia, pero no fue suficiente como para no aceptarla. O sea, sí se pudo lograr que se tuviera un probiótico, un producto que no fuera lácteo. En estos otros ejemplos, pues también se tienen matrices poliméricas, probióticos. También se ha agregado prebióticos porque es como la comida de los microorganismos y entonces de esta manera pues se alarga el tiempo que pueden ser viables y y tener mayor calidad para cuando se consumen. Bueno, de los trabajos realizados que yo he hecho, pues he trabajado tanto con ceína, con almidón alto en amilosa, con almidón en estado verde, con almidón extraído del hueso del mango, con harina de garbanzo, con quintosano, con carragenina, y hemos traído la lignina de bagazo de caña como antioxidante y agente de refuerzo. Cuando nosotros utilizamos la ceína como cobertura para jitomates, pues vimos varios problemas en lo que la solubilidad de la ceína es una prolamina que no es soluble en agua. Entonces es necesario ponerle algún otro tipo de solvente, como alcohol. Entonces, si le poníamos alcohol al jitomate, pues no sabíamos qué tanto le iba a afectar el alcohol a la cobertura del propio jitomate. Si la temperatura era muy importante porque si la capa que le quedaba al jitomate era gruesa, era como si tuviéramos un plástico sintético, lo hubiéramos asfixiado. Y también el estado de madurez es importante porque si nosotros lo ponemos en el estado verde, podemos prolongar más la vida de anaquel que si ya lo ponemos en un estado maduro. En un estado maduro casi ya no protege. Entonces, pues las ventajas son que se reduce la pérdida de peso, que se disminuye la velocidad de respiración y por ende se alarga la vida de anaquel. Se trabajó también con guayabas cubiertas con almidón alto en amilosa y bueno, vimos que la maduración también del fruto disminuyó, pudiendo alargar el tiempo de vida de anaquel, pero película no se puede utilizar en temperatura de refrigeración porque se rompe, no resiste la temperatura baja. Y al igual que los jitomates, pues las guayabas tienen que tomarse en un estado estado verde, que es cuando más se puede evitar ese cambio, ¿no? Una alumna trabajó con Pera Sanyu y entonces ella no recurría, ella hacía las películas y las hacía bolsa y entonces analizó varios parámetros de la fruta, pérdida de peso, acidez, grados Brix, velocidad de respiración, pero aquí les muestro lo que era el análisis microbiológico. La primera pera de izquierda a derecha es la que no tenía ningún recubrimiento y era el control. La segunda fue la que tenía solo quitosano. Y la tercera tenía quitosano y aceite esencial de canela. Entonces podemos ver que el aceite esencial de canela de alguna manera protegió contra el ataque de microorganismos, hizo que la pera estuviera más verde, hizo que estuviera todavía más firme. Y la cosa que nosotros encontramos es que aunque estuviera verde, tenía un sabor como si estuviera ya madura. Entonces, todos esos
cambios que tuvo dentro del empaque le sirvieron para que nosotros pudiéramos tener una pera con mayor velocidad, mayor vida de anaquel, más textura y mejor sabor. También otra alumna trabajó con láminas de harina de garbanzo por termoformado y queremos saber si ese procesado que le dábamos a la harina nos afectaba su capacidad antioxidante, que esa era la importante en el garbanzo. Y vimos que aunque sí baja la capacidad antioxidante, no era representativa, ¿no? También se tuvo otro trabajo en el que, bueno, eso surgió en la etapa del COVID, en el que todo el mundo quería saber qué hacer para no enfermarse o cómo recuperarse pronto. Mucho de la literatura decía que los que estaban mejor estado nutricional eran los que menos se enfermaban. Y también decían que si se tomaba jengibre, cúrcuma, y todas estas, podían tener como protección por sus polifenoles y pues todos los componentes que podían tener efectos tanto inflamatorios, pulmonares, antimicrobianos y hasta antivirales. Por eso es que nosotros pensamos en incluir estos compuestos en películas. Y se hicieron tanto películas con ácido cítrico y con cúrcuma. A la de ácido cítrico, para que tuviera mejor vista, nosotros le pusimos un colorante vegetal verde y con sabor limón. Y la de cúrcuma, pues cúrcuma dio un color a la película, entonces lo único que le pusimos fue un sabor naranja también natural. Y bueno, en las conclusiones, pues, les digo que hay una gran variedad de fuentes de obtención de la naturaleza. Obviamente todas las propiedades de las películas dependen de los materiales utilizados. Siempre que le pongamos un compuesto a una película, nos va a modificar. Entonces tenemos que medirle qué tanto se modifica su permeabilidad, qué tanto se modifica sus propiedades mecánicas. Y pues si hacemos una película no sirve para todos, tenemos que ver qué propiedades tiene esa película para ver en qué sería mejor su uso. Y bueno, que estos materiales no solo conservan al fruto en sí, sino que también tienen un efecto funcional si es que es consumido. Y bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya sido pues de conocimiento, si es que les interesaba. Pues claro que sí, doctora, gracias, muchas gracias, siempre muy interesante la información que nos comparte. Ahora, si aquí en el chat alguien tiene alguna pregunta o si no, con toda confianza podrían levantar su mano y hacer una pregunta directamente. Vamos a dar en este momento esa posibilidad. Si alguien quisiera, tuviera alguna duda. Ok, aquí tenemos una pregunta de Laura Castellanos. Pregunta ella, ¿han trabajado con alginatos? Con alginatos, no. Con carragenina es con lo que hemos trabajado, pero alginatos no. Pero es más o menos similar. Perfecto. Hay algunas felicitaciones por acá. ¿Les parece a Grecia Cárdenas muy interesante? Tomo otra pregunta. En este caso, Carolina pregunta que si has trabajado con almidón de yuca. De yuca. No, cuando fui yo a Brasil había una doctora que trabajaba con almidón de yuca, almidón de llame, almidón sí, de varios. Los almidones más o menos se comportan igual, pero bueno, obviamente si tienen más amilosa, pues tendrían mejores propiedades. O por lo general los almidones necesitan un
30% de glicerol para no ser frágiles. En el caso del quitosano se puede trabajar solo con 10% y con eso es suficiente para que sea flexible. Ok, gracias. Hay otra pregunta de Raquel. Raquel pregunta que si se puede trabajar con harina de plátano maduro. Pues es que el plátano maduro ya no tiene mucho almidón, entonces, eh, pues no sería muy rentable. Ok, gracias. Hay otra pregunta de Diana Molina. Dice, buenas tardes, gracias por la charla. Tengo la siguiente inquietud. ¿Alguna vez han decidido trabajar con pectina y con qué tipo de metoxilación? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no lo han intentado? Pues no hemos trabajado con pectinas, pero bueno, de las pectinas, si quisieran tener un régimen bajo o sea, en bajo rendimiento calórico, pues tendría que ser bajo metoxilo, porque con eso se gelatiniza con sales, y en cambio con una pectina normal, pues se tiene que gelatinizar, gelificar con azúcares, entonces pues eso aumenta la carga calórica, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pues qué interesante, hay más preguntas. Hay otra pregunta también interesante. Pregunta Vianey, ¿el quitosano utilizado, cuál es el origen del compuesto? ¿Es grado reactivo o es a partir de residuos? Bueno, el que trabajamos es grado reactivo. Y yo Pero complementaría, bueno, del quitosano hay alta, baja y metoxilación, entonces dependiendo de ese grado que tenga, puede tener más actividad antimicrobiana o menos actividad antimicrobiana. perfecto. Otra pregunta más, le pregunta Alejandra a la doctora Claudia, ¿en cuánto tiempo considera usted que los empaques comestibles podrían verse como algo común y no solo como una innovación experimental? Pues bueno, en el primer mundo ya se comercializan muchos materiales comestibles, pero obviamente como que vamos nosotros un poco atrasados. Y sí, lo que hace falta pues es un poco de escalamiento a nivel industrial, pero sí, yo creo que faltan años para que ya pudiera ser algo normal. Muchas gracias. Sigo con las preguntas. Qué bueno. Gabriel Davey pregunta, ¿por qué las películas como el quitosano presentan un aspecto verde en la fruta y dan un sabor de maduración a la misma? Eh, si te refieres en el de la pera, no tenía película. O sea, en esa foto nosotros quitamos la cobertura y nada más se ve el puro efecto de la fruta, porque el quitosano tiene un colorcito como beigecito nada más, no es verde. Ok. Otra pregunta, Carla Cecilia Padilla Nieves pregunta, licenciada en nutrición, ¿cómo influye el empaque comestible de los alimentos en el organismo? ¿Cómo influye? Pues eh, yo no he hecho estudios para ver qué tanto influye, ¿verdad? Pero bueno, de lo que he leído pues sirve como si se comiera un probiótico de alguna otra fuente, ¿no? Es nutricional. Muy bien. Antes de continuar con las últimas preguntas, en el chat está el link para el registro de asistencia. Por favor, no se les olvide darle clic para que llenen un pequeño formulario y los tengamos registrados como asistentes. También, por favor, que su nombre quede bien escrito como ustedes consideren que debe aparecer en su constancia. Otra pregunta de Rosalba Jiménez. Muchas gracias, doctora, por darnos preguntas, un comentario.
por tan valiosa información. Laura Castellanos pregunta, hace un tiempo revisando alternativas de empaques comestibles, encontré que el alginato tiene buena estabilidad de refrigeración, además de ser una buena barrera al oxígeno. Posiblemente sería interesante integrar alginato a los procesos donde se usa carragenina para realizar una comparación entre una y otra. Sí, sí, estaría bien. El único que yo vi que no se puede utilizar para temperaturas de refrigeración es el almidón, porque el quitosano y la carragenina sí, sí se pueden utilizar en refrigeración. Muchas gracias también, Alejandra. Agradece la plática y que haya compartido la doctora sus experiencias. Es la última pregunta, comentario que hay. ¿Alguien más quisiera decir algo más? Yo de antemano les agradezco mucho la nutrida participación, el interés que tienen todos. Seguramente algunas de las preguntas que hicieron los participantes también los tenían algunos más de ustedes. Y pues no sé si doctora Claudia quiere agregar algo más. Perdón, doctora, interrumpo. Grecia Cárdenas agrega otra pregunta. Tengo al momento de ponerlos al mercado en almacenes y estantes, ¿no afectaría la película la contaminación como contaminación cruzada o la película los protege de ello? Pues sería la cobertura comestible se va a comer junto con la fruta, pues yo creo que necesitaríamos de un empaque extra, podría ser de cartón, para evitar el daño mecánico y la contaminación, para que así estuviera protegido y entonces cuando se consume el alimento junto con la película, pues no hubiera problemas. Ok. Pues insisto, doctora Claudia, ya es el último comentario fue este. Si usted tiene algún comentario final, algo más que quiera abundar. Pues no, nada más que, pues espero que ustedes tengan conciencia de cómo es este problema de los plásticos y que traten de, pues no aumentar ese problema. Digo, cargar con su botella de agua en lugar de comprar una de plástico o tener sus recipientes, sus toppers de comida. Y no andar comprando comida en desechables que nada más contaminan y cosas así, ¿no? Digo, aunque son cuestiones pequeñas, le digo, pero si todo el mundo trabajara en tratar de hacer este mundo mejor, pues sería recomendable. Pues muchas gracias entonces, doctora, a los compañeros organizadores. Si no hubiera ningún comentario, entonces daríamos por terminada la sesión, ¿verdad? Doctora Perla, Sí. ¿quiere decir algo, doctora? Gracias, doctor Carlos. Sería agradecer a todos los asistentes por su preferencia en esta tarde y comentarles que la doctora Claudia Andrea Romero Bastida forma parte del cuerpo académico de la especialidad de nutrición y alimentos funcionales. Esta especialidad se ofrece en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, el CEPROBI del Instituto Politécnico Nacional. Nuestra especialidad tiene una duración de 2 semestres, es decir, 1 año, y se encuentra en la lista del padrón de programas de posgrados de calidad o el Sistema Nacional de Posgrados del antes CONACYT, ahora la Secretaría de Innovación y Ciencia y Tecnología. Si alguno de ustedes está interesado, puede comentarlo también a través de este chat para que podamos hacerles llegar la convocatoria de ingreso a la especialidad. El proceso de ingreso es muy sencillo, es una entrevista y un requerimiento de inglés mínimo de nivel A2 en el marco común europeo de referencia para la lengua inglesa. Y es un programa que les puede ayudar a resolver situaciones dentro de su ambiente de trabajo o bien a especializarse en un tema sobre alimentos funcionales. Entonces, cualquier persona presente el día de hoy que esté interesado, podemos hacerle llegar el link a la convocatoria o bien
satisfacer sus dudas sobre el proceso de admisión, los temas de investigación y demás detalles de la especialidad en alimentos funcionales. En nutrición y alimentos funcionales. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Claudia. Al contrario, doctora Perla. Sí, así está. Entonces, si no hay más comentarios, damos por cerrada nuestra sesión. Los esperamos dentro de 15 días. Estén al pendiente de nuestro chat. Estén al pendiente de ese medio de comunicación tan ágil para tenerlos al día de cualquier cosa. Y pues nos vemos. Gracias por su participación. Buenas tardes, noches. Gracias, doctoras. Sí, buenas noches. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Hasta luego.